30 millones. 30.113.483 votos. 30 millones. Repite el número, porque detrás de ese número se esconde una de las transformaciones políticas más sorprendentes de la historia moderna de México. Julio de 2018. Millones de personas observan los resultados electorales. Los números comienzan a aparecer, casilla tras casilla, estado tras estado, y conforme avanza la noche, algo se vuelve evidente. No es una victoria, es una avalancha. Andrés Manuel López Obrador acaba de obtener más votos que cualquier presidente mexicano desde el inicio de la transición democrática moderna. 30 millones. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Como un hombre que perdió la elección presidencial de 2006? ¿Como un hombre que volvió a perder en 2012? ¿Como un político al que durante años llamaron peligro para México, populista, radical o mesiánico según distintos críticos y adversarios políticos? ¿Cómo terminó convirtiéndose en el presidente más votado de la historia reciente del país? Y hay una pregunta todavía más incómoda. ¿Por qué millones de mexicanos lo consideran uno de los mejores presidentes de la historia, mientras otros millones lo ven exactamente al revés? Porque pocas figuras han generado emociones tan intensas. Pocas. Hay personas que lo admiran profundamente. Hay personas que lo rechazan con la misma intensidad. Hay quienes ven en él una esperanza. Hay quienes ven un riesgo. Y lo más fascinante es que ambos grupos observan al mismo hombre, escuchan los mismos discursos, ven las mismas decisiones, y aún así llegan a conclusiones completamente opuestas. Hoy vas a descubrir cómo ocurrió eso. Vas a descubrir cómo un joven político surgido en Tabasco pasó décadas enfrentándose al sistema político mexicano. Vas a descubrir por qué dos derrotas presidenciales que parecían definitivas terminaron fortaleciendo su movimiento. Vas a descubrir el momento exacto en que dejó de ser solamente un candidato para convertirse en un fenómeno político. Y vas a descubrir algo que muy pocas personas entienden completamente. La razón por la que la división que generó terminó convirtiéndose en su principal fuente de poder. Y te aviso desde ahora, si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que conecta absolutamente toda esta historia, porque la respuesta no está en una elección, ni en un partido, ni siquiera en una presidencia. La respuesta está en algo mucho más profundo, en la forma en que Andrés Manuel López Obrador entendió a México y en cómo logró convencer a millones de personas de que él era quien mejor representaba sus frustraciones. Para entenderlo, hay que regresar varias décadas, mucho antes de Morena, mucho antes de las mañaneras, mucho antes del Palacio Nacional, mucho antes de los 30 millones de votos. Hay que regresar a Tabasco. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, una pequeña comunidad del municipio de Macuspana, Tabasco. Era un México completamente distinto. El PRI dominaba la vida política nacional. La alternancia parecía una idea lejana. Y durante buena parte del siglo XX, el sistema político mexicano funcionó bajo reglas muy diferentes a las actuales. López Obrador creció dentro de ese contexto. Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, y durante sus primeros años de actividad política militó en el PRI. Este dato suele sorprender a muchas personas, porque la imagen pública de AMLO está profundamente asociada con la oposición, con la confrontación, con la crítica al sistema, pero originalmente comenzó dentro del partido que gobernó México durante décadas. Eso está documentado, y es importante entenderlo porque explica algo fundamental. AMLO no observó el sistema político desde afuera, lo conoció desde adentro.
conoció sus reglas, sus estructuras, sus mecanismos, y con el tiempo desarrolló una visión cada vez más crítica de ese mismo sistema. Durante los años 80 comenzó a involucrarse activamente en la política tabasqueña, y fue ahí donde apareció una característica que marcaría toda su carrera: la perseverancia. Porque algo que muchas veces se olvida cuando se analiza la historia de López Obrador es la cantidad de derrotas que acumuló antes de llegar a la presidencia. Derrotas electorales, derrotas políticas, derrotas institucionales. Momentos en los que parecía que su carrera había llegado a un callejón sin salida, pero siempre regresaba, siempre encontraba una nueva ruta, siempre construía una nueva estrategia, y eso terminaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. A finales de los años 80 ocurrió un acontecimiento clave: la ruptura de una parte importante del PRI, encabezada por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. De ese movimiento surgiría posteriormente el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y López Obrador se convertiría en uno de sus principales dirigentes en Tabasco. Ese momento es fundamental, porque marca el inicio de una narrativa que lo acompañaría durante décadas. La narrativa del opositor, del político que desafía al poder establecido, del hombre que asegura estar luchando contra una élite política desconectada de la ciudadanía. Esa narrativa comenzaba a tomar forma, y con el paso de los años se volvería extraordinariamente poderosa. Pero todavía faltaba mucho. Todavía faltaban derrotas, todavía faltaban conflictos, todavía faltaban crisis, y faltaba un episodio que cambiaría para siempre su trayectoria política. Un episodio que lo sacaría de Tabasco, lo colocaría frente a las cámaras nacionales, y convertiría a un dirigente regional en una figura imposible de ignorar para todo México. Ese episodio comenzó con una palabra que aparecería una y otra vez a lo largo de toda la carrera de Andrés Manuel López Obrador: fraude. Una palabra poderosa, una palabra peligrosa, una palabra capaz de movilizar emociones profundas, y una palabra que terminaría definiendo algunos de los momentos más importantes de su vida política. A principios de la década de 1990, López Obrador ya era una figura conocida dentro de la oposición tabasqueña. No era una celebridad nacional, todavía no, pero comenzaba a destacar por algo que lo diferenciaría de muchos políticos de su generación: su capacidad para mantenerse en campaña permanente. Mientras otros aparecían únicamente durante los procesos electorales, AMLO parecía estar siempre recorriendo comunidades, organizando reuniones, encabezando protestas o denunciando irregularidades. Era una forma distinta de hacer política, más cercana al activismo, más cercana a la movilización social, y poco a poco comenzó a llamar la atención. En 1994 contendió por la gubernatura de Tabasco como candidato del PRD. El resultado oficial favoreció al candidato priista Roberto Madrazo, pero López Obrador rechazó los resultados. Denunció irregularidades, denunció uso indebido de recursos, denunció prácticas que, según él y su partido, afectaban la limpieza de la elección. Aquellas denuncias generaron una confrontación política intensa, y aunque no logró revertir el resultado, obtuvo algo que terminaría siendo igual de importante: visibilidad nacional. Por primera vez, millones de mexicanos comenzaron a escuchar su nombre con frecuencia, no como el de un político tabasqueño, sino como el de un opositor combativo dispuesto a confrontar al poder. Y entonces ocurrió algo que resulta clave para entender su futuro. En 1995 encabezó una movilización que sería conocida como el Éxodo por la Democracia.
Miles de personas recorrieron cientos de kilómetros desde Tabasco hasta la Ciudad de México para denunciar presuntas irregularidades electorales y exigir atención federal. La imagen fue poderosa, muy poderosa, porque transmitía un mensaje simple, el de un político dispuesto a caminar, literalmente, para defender su causa. Eso conectaba emocionalmente con muchas personas. Y aquí aparece una de las claves de toda la historia. AMLO entendía el valor de los símbolos políticos. Lo entendía muy bien. Entendía que una caminata podía comunicar más que un discurso técnico. Entendía que una imagen podía permanecer años en la memoria colectiva. Entendía que las emociones muchas veces pesan más que las estadísticas. Y esa habilidad lo acompañaría durante décadas. Mientras tanto, dentro del PRD su influencia seguía creciendo. A finales de los años 90, ya no era simplemente un dirigente estatal, era una figura nacional emergente, alguien que comenzaba a ser visto como uno de los liderazgos más importantes de la izquierda mexicana. Y entonces llegó otro momento decisivo. En 1996 fue elegido presidente nacional del PRD. Eso cambió todo, porque dirigir un partido nacional significa jugar en una liga completamente distinta. Ya no se trata únicamente de un estado, ya no se trata únicamente de una región, ahora se trata del país entero, y López Obrador comenzó a recorrerlo, una vez más, comunidad por comunidad, municipio por municipio, estado por estado. Esa práctica se volvería casi una obsesión. Mientras otros líderes políticos construían su influencia principalmente desde oficinas o negociaciones partidistas, AMLO apostaba por algo diferente: la presencia territorial, el contacto directo, los recorridos constantes. Durante años, construyó relaciones políticas locales que más adelante resultarían fundamentales. Y esto está documentado. Mucho antes de fundar Morena, mucho antes de ganar la presidencia, ya existía una red de simpatizantes, dirigentes regionales y operadores políticos que se había ido formando lentamente, muy lentamente. Como quien construye una casa ladrillo por ladrillo. El problema es que ese tipo de construcción no suele generar titulares. No es espectacular. No aparece en televisión todos los días, pero puede resultar extraordinariamente eficaz. Y con el paso del tiempo empezó a dar resultados. A finales de los años 90, el escenario político mexicano estaba cambiando rápidamente. El PRI comenzaba a enfrentar desafíos cada vez mayores. La oposición ganaba terreno, y por primera vez en décadas, parecía posible imaginar una alternancia real en la presidencia. Era un momento histórico, un momento de transición, un momento de incertidumbre. Y en medio de esa transformación nacional apareció una oportunidad que terminaría definiendo el futuro de López Obrador: la Ciudad de México. Porque si Tabasco había sido el lugar donde construyó su identidad política, la capital sería el lugar donde construiría su proyección nacional definitiva. Y eso era enorme. La Ciudad de México no era cualquier territorio político, era el centro mediático del país, el centro económico, el centro institucional, el lugar donde cada movimiento tenía repercusión nacional. Quien lograba consolidarse ahí obtenía una plataforma incomparable. Por eso, la elección del año 2000 era tan importante, no solamente para AMLO, para todo México, porque ese mismo año ocurriría algo que parecía imposible apenas una década antes. El PRI perdería la presidencia por primera vez en más de 70 años. Y mientras Vicente Fox se preparaba para llegar a Los Pinos, Andrés Manuel López Obrador estaba a punto de asumir una responsabilidad que cambiaría para siempre su carrera: la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal, un cargo
que lo colocaría diariamente frente a millones de personas. Un cargo que multiplicaría su popularidad y un cargo que también multiplicaría sus enemigos, porque a partir de ese momento dejaría de ser únicamente un opositor. Ahora tendría que gobernar, y gobernar es mucho más difícil que protestar, muchísimo más difícil. Lo que nadie imaginaba era que los siguientes años transformarían a AMLO en el político más conocido del país, pero también en uno de los más controvertidos, y precisamente esa mezcla sería la semilla de todo lo que vendría después. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal en diciembre del año 2000, México estaba viviendo un momento histórico. Por primera vez en más de 7 décadas, el PRI había perdido la presidencia. Vicente Fox llegaba al poder. La alternancia se había convertido en realidad. Y millones de personas creían que comenzaba una nueva etapa para el país. En medio de ese cambio nacional, AMLO iniciaba su propio experimento político. Y muy pronto quedó claro que no gobernaría como los demás. Desde el principio tomó una decisión que marcaría toda su trayectoria posterior: hablar directamente con la gente, todos los días. Una práctica que años después recordaría inevitablemente a las conferencias mañaneras presidenciales. Pero en aquel momento todavía era algo distinto. Las llamadas conferencias de prensa matutinas de la Ciudad de México comenzaron a darle una enorme visibilidad. Mientras otros gobernantes aparecían ocasionalmente ante los medios, López Obrador estaba presente prácticamente todos los días, marcando agenda, respondiendo críticas, fijando posiciones, generando titulares. Y eso tenía una consecuencia enorme. La conversación política empezaba a girar alrededor de él, poco a poco, sin que muchos lo notaran al principio, porque el verdadero poder mediático no consiste solamente en aparecer en las noticias, consiste en convertirse en la noticia, y AMLO comenzaba a dominar ese terreno. Al mismo tiempo, impulsó programas sociales que se convertirían en una parte central de su identidad política. Entre ellos, destacó la pensión para adultos mayores, una medida que recibió amplio apoyo entre distintos sectores de la población y que más adelante serviría como referencia para programas similares a nivel nacional. Ese tipo de políticas fortalecían una narrativa muy específica, la del gobernante cercano a la gente común, la del político que priorizaba a quienes históricamente habían recibido menos atención, la del líder que hablaba constantemente del pueblo. Y esa narrativa funcionaba. Las encuestas comenzaron a reflejarlo. Su popularidad crecía, su reconocimiento nacional crecía, su influencia política crecía. Y mientras eso ocurría, sus adversarios también comenzaban a preocuparse, porque una cosa era tener un jefe de gobierno popular, y otra muy distinta era tener un posible candidato presidencial que parecía crecer cada mes, cada año, cada aparición pública. A principios de la década de los 2000, muchos analistas ya lo veían como un contendiente serio para la elección presidencial de 2006. Y eso cambió el tono de la conversación. Mucho, porque cuando alguien empieza a parecer presidenciable, las reglas del juego se vuelven más duras. Mucho más duras. Las críticas aumentan, la presión aumenta, la vigilancia aumenta. Y exactamente eso comenzó a ocurrir. Pero antes de llegar a la gran confrontación que transformaría su carrera, ocurrió algo importante, algo que ayuda a entender por qué generaba reacciones tan distintas. Por un lado estaban quienes observaban sus programas sociales, sus niveles de popularidad y su estilo directo de comunicación. Por otro lado estaban quienes advertían sobre riesgos de concentración política, cuestionaban algunas decisiones administrativas o criticaban su estilo confrontativo. Ambas visiones crecían al mismo tiempo. Y aquí aparece un patrón que se repetirá durante toda esta historia.
Prácticamente cada paso que fortalecía a AMLO también fortalecía a sus detractores. Cada acción parecía producir dos reacciones opuestas: más apoyo, más rechazo, más simpatía, más crítica, más seguidores, más adversarios. Y lo más interesante es que esa dinámica terminaría beneficiándolo políticamente durante años, aunque todavía faltaba mucho para comprenderlo. Mientras tanto, la tensión política seguía aumentando, hasta que apareció un caso aparentemente menor: un conflicto administrativo relacionado con un predio conocido como El Encino. En circunstancias normales, probablemente habría sido una controversia limitada, una disputa jurídica más, una noticia pasajera, pero la política rara vez funciona de manera normal cuando hay una elección presidencial acercándose, y en poco tiempo aquel caso se convirtió en una tormenta nacional. Las autoridades federales sostuvieron que existía un desacato a una orden judicial. Los partidarios de López Obrador argumentaron que se trataba de una maniobra política para impedir su candidatura presidencial. Las posiciones se radicalizaron rápidamente, y entonces apareció una palabra que marcaría la siguiente etapa de la historia: desafuero. La Cámara de Diputados inició el procedimiento para retirarle la inmunidad procesal como jefe de gobierno. El tema dominó la agenda nacional. Los noticieros, los periódicos, los programas de análisis, todo giraba alrededor de la misma pregunta: ¿estaban aplicando la ley o estaban intentando sacar de la competencia al político más popular del país? La discusión fue feroz, y es importante distinguir aquí entre hechos e interpretaciones. El hecho es que el procedimiento ocurrió. El hecho es que fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2005. El hecho es que generó una movilización social enorme. Las motivaciones atribuidas al proceso, en cambio, siguen siendo objeto de debate político hasta hoy. Pero independientemente de la interpretación de cada persona, hubo una consecuencia que sí resulta evidente cuando se observan los hechos. El desafuero convirtió a López Obrador en una figura nacional todavía más grande, muchísimo más grande, porque millones de personas que antes apenas seguían la política comenzaron a prestar atención, y la imagen que muchos recibieron fue poderosa: la de un político enfrentándose a las instituciones más poderosas del país, la de un candidato potencial que, según sus simpatizantes, estaba siendo atacado precisamente porque podía ganar. Era una narrativa emocionalmente potentísima, y AMLO supo aprovecharla muy bien. De hecho, algunos analistas consideran que el desafuero fue uno de los acontecimientos más importantes en la construcción de su liderazgo nacional, porque ayudó a consolidar una identidad política muy específica: la del opositor perseguido por el sistema, la del hombre que enfrentaba a las élites, la del dirigente que luchaba contra estructuras de poder más grandes que él. Esa imagen quedó grabada en millones de personas y permanecería ahí durante décadas. Finalmente, la presión política y social creció tanto que el escenario cambió. La controversia se desactivó. La posibilidad de una candidatura presidencial volvió a abrirse. Y López Obrador llegó a 2006 convertido en algo que no había sido nunca antes. No solamente era un político popular, no solamente era un ex jefe de gobierno exitoso, no solamente era un líder de izquierda, ahora era el centro de la conversación política nacional. El hombre que todos observaban, el hombre que todos discutían, el hombre que parecía tener una posibilidad real de convertirse en presidente de México, pero también era el hombre que despertaba temores profundos en una parte importante del país. Y esa combinación resultaría explosiva, porque la elección que estaba por comenzar no sería una elección cualquiera, sería una de las más cerradas, más tensas y más controvertidas de toda la historia moderna de México.
y cuando terminara, Andrés Manuel López Obrador ya no volvería a ser el mismo político. La elección presidencial de 2006 comenzó con una sensación que pocas veces se había visto en la política mexicana. Por primera vez, millones de personas creían que Andrés Manuel López Obrador podía ganar la presidencia, no como una posibilidad remota, no como una aspiración simbólica, como una posibilidad real. Durante buena parte de la campaña apareció al frente de diversas encuestas. Su paso por la jefatura de gobierno le había dado una visibilidad enorme. El desafuero lo había convertido en una figura nacional aún más conocida, y la narrativa del cambio seguía teniendo fuerza. Pero conforme avanzaron los meses, la competencia comenzó a endurecerse muchísimo. Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional, inició una remontada que transformó completamente la elección. La campaña se volvió intensa, polarizada, emocional y cada vez más confrontativa. Fue durante ese periodo cuando apareció uno de los mensajes políticos más recordados de la historia reciente del país. La frase "un peligro para México", utilizada en mensajes publicitarios impulsados por sectores opositores a López Obrador. Aquella narrativa buscaba presentar a AMLO como un riesgo para la estabilidad económica e institucional del país. Sus simpatizantes respondieron acusando una campaña de miedo, y la confrontación escaló. Lo importante aquí no es decidir quién tenía razón. Lo importante es entender lo que estaba ocurriendo. México comenzaba a dividirse emocionalmente alrededor de una figura política. Una parte veía esperanza, otra parte veía preocupación, y ambas emociones crecían al mismo tiempo. Ese fenómeno resulta fundamental para comprender todo lo que ocurrirá después, porque muchas personas creen que la polarización asociada a López Obrador comenzó durante su presidencia. Pero cuando se observan los hechos, resulta evidente que venía construyéndose desde mucho antes, muchísimo antes. Ya estaba presente en 2006, y cada semana parecía hacerse más intensa. Llegó el día de la elección, 2 de julio de 2006. Los mexicanos acudieron a las urnas, y conforme comenzaron a contarse los votos, quedó claro que el resultado sería extraordinariamente cerrado. Extraordinariamente. La diferencia final entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue inferior a un punto porcentual. Una de las elecciones más competidas de la historia moderna mexicana. Los resultados oficiales otorgaron la victoria a Calderón, pero ahí comenzó una nueva etapa, porque López Obrador rechazó el resultado, denunció irregularidades, solicitó un recuento amplio de votos y afirmó que la elección había estado marcada por prácticas que afectaban su legitimidad. Las autoridades electorales siguieron el procedimiento legal correspondiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó impugnaciones, realizó recuentos parciales en miles de casillas y finalmente validó la elección presidencial. Ese es el hecho documentado. Lo que ocurrió después pertenece al terreno político y tuvo consecuencias enormes, porque millones de personas aceptaron el resultado oficial, pero millones de personas también respaldaron la postura de López Obrador, y esa fractura emocional se volvió evidente, muy evidente. Las movilizaciones comenzaron, los plantones comenzaron, las protestas comenzaron. Durante semanas, el centro de la Ciudad de México se convirtió en escenario de una confrontación política sin precedentes recientes. Los partidarios de AMLO sostenían que estaban defendiendo la democracia. Sus críticos sostenían que estaba desconociendo el resultado de las instituciones electorales. La discusión fue feroz y dividió opiniones en todo el país. Familias, amigos, compañeros de trabajo, periodistas, empresarios, académicos, políticos,
Todo mundo tenía una opinión, y esa opinión normalmente era muy intensa, porque ya no se discutía solamente una elección, se discutía la legitimidad, se discutía la confianza institucional, se discutía el futuro político de México, y en medio de esa tormenta apareció una decisión que marcaría profundamente la imagen pública de López Obrador: la proclamación como presidente legítimo. En noviembre de 2006 se realizó un acto político en el Zócalo de la Ciudad de México donde AMLO asumió simbólicamente ese papel. Para sus seguidores representaba una forma de mantener viva la denuncia sobre la elección. Para sus detractores era una muestra de que se negaba a aceptar la derrota. Ambas interpretaciones coexistieron y volvieron a demostrar algo que empezaba a convertirse en una constante. Cada movimiento de López Obrador generaba dos lecturas completamente opuestas, exactamente opuestas. Y aquí aparece un detalle fascinante. Muchos políticos habrían quedado destruidos después de una derrota presidencial tan dolorosa. Muchos habrían desaparecido del escenario nacional. Muchos habrían perdido relevancia, pero eso no ocurrió. De hecho, ocurrió algo muy distinto. La derrota terminó fortaleciendo el vínculo emocional entre AMLO y una parte de sus seguidores, porque para millones de personas él no había perdido, había sido víctima de una injusticia. Esa percepción, independientemente de que otros mexicanos no la compartieran, tuvo una enorme importancia política, porque fortaleció la identidad del movimiento, fortaleció la lealtad, fortaleció el sentido de pertenencia y fortaleció una narrativa que acompañaría a López Obrador durante años. La narrativa de la lucha contra un sistema que, según él y sus simpatizantes, estaba diseñado para impedir el cambio. Eso resultó extraordinariamente poderoso, mucho más poderoso de lo que muchos analistas entendieron en aquel momento. Porque mientras numerosos observadores veían una derrota, López Obrador estaba consolidando algo diferente, una base política profundamente comprometida, una base que seguiría con él durante años, una base que sobreviviría a nuevas derrotas, a nuevas críticas, a nuevos conflictos. Y precisamente ahí se encuentra uno de los mayores puntos de inflexión de toda esta historia. Porque 2006 no destruyó a AMLO, lo transformó, lo convirtió en algo distinto. Ya no era solamente un político competitivo, ya no era solamente un ex candidato presidencial, ahora era el líder indiscutible de un movimiento político nacional, un movimiento que seguiría creciendo, lentamente, pacientemente, mientras gran parte de sus adversarios cometía un error que más tarde resultaría decisivo: pensar que aquella derrota había sido el final de la historia, cuando en realidad apenas estaba comenzando. Durante los años que siguieron a la elección de 2006, una gran parte de la clase política mexicana actuó como si Andrés Manuel López Obrador ya hubiera alcanzado su punto más alto. Era una conclusión comprensible. Había perdido una elección presidencial extremadamente cerrada. El país seguía adelante. Felipe Calderón ocupaba la presidencia. Las instituciones continuaban funcionando. Y muchos pensaban que el tiempo terminaría diluyendo la influencia de AMLO, pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras gran parte de los reflectores se concentraban en el gobierno federal, López Obrador inició algo mucho menos espectacular y mucho más importante. Comenzó a recorrer el país. Otra vez. Municipio por municipio, comunidad por comunidad, plaza por plaza. No era una estrategia nueva, la había utilizado durante años, pero ahora adquiría una dimensión diferente, porque ya no estaba construyendo solamente una candidatura, estaba construyendo una estructura, y las estructuras suelen ser más duraderas que las campañas, mucho más duraderas. Durante ese periodo, AMLO insistía constantemente en una idea:
la necesidad de transformar la vida pública del país. Esa frase comenzó a repetirse una y otra vez. Transformación, transformación, transformación. Con el tiempo, terminaría convirtiéndose en uno de los conceptos más importantes de todo su proyecto político. Pero en aquel momento todavía era una promesa, una visión, una narrativa en construcción. Mientras tanto, el contexto nacional seguía cambiando. La administración de Felipe Calderón enfrentaba desafíos enormes. Entre ellos, la estrategia de seguridad implementada contra organizaciones criminales. La violencia asociada al crimen organizado comenzó a ocupar cada vez más espacio en la conversación pública. Las preocupaciones económicas también seguían presentes. Y en ese escenario, López Obrador continuaba presentándose como una alternativa. No desde el gobierno, desde la oposición. Una posición que históricamente había sabido aprovechar muy bien. Sin embargo, algo importante comenzó a ocurrir. Aunque mantenía una base de seguidores muy leal, también enfrentaba límites evidentes. Sus niveles de rechazo seguían siendo altos en amplios sectores de la población. Para muchos mexicanos, seguía siendo una figura profundamente polarizante, y eso se convirtió en uno de los grandes debates de la época. ¿Podía realmente ganar una elección presidencial alguien que generaba opiniones tan divididas? La respuesta parecía incierta, muy incierta, pero aún así decidió volver a intentarlo, y así llegó la elección presidencial de 2012, una elección completamente distinta a la de 2006. El contexto era diferente, los candidatos eran diferentes, el país era diferente, y el propio López Obrador también parecía diferente. Su discurso buscó proyectar una imagen más moderada, más conciliadora, más abierta a sectores que anteriormente habían desconfiado de él. Era una estrategia lógica, porque para ganar necesitaba ampliar su coalición política. Necesitaba convencer a personas que nunca habían votado por él. Necesitaba romper ciertos techos electorales, pero la elección resultó adversa. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo la victoria. López Obrador quedó en segundo lugar. Era la segunda derrota presidencial de su carrera, y para muchos observadores aquello parecía definitivo. 2 derrotas, 2 oportunidades perdidas, 2 intentos fallidos. La conclusión parecía evidente. Su momento había pasado. Su oportunidad había terminado. Su carrera presidencial había llegado al límite. Y justamente ahí ocurrió uno de los errores de análisis más importantes de la política mexicana contemporánea, porque muchas personas interpretaron la derrota de 2012 como el final de López Obrador, cuando en realidad fue el comienzo de la etapa más importante de toda su trayectoria. Lo fascinante es que ese cambio no ocurrió inmediatamente. No hubo una gran declaración, no hubo un evento espectacular, no hubo una noche histórica que todos recuerden. Fue algo mucho más silencioso, pero también mucho más trascendente. AMLO comenzó a alejarse del PRD. La relación llevaba años acumulando tensiones, diferencias estratégicas, diferencias políticas, diferencias sobre el rumbo que debía seguir la izquierda mexicana. Y después de la elección de 2012, esas diferencias se hicieron cada vez más profundas, hasta que llegó el momento de tomar una decisión enorme, una decisión arriesgada, una decisión que muchos consideraban un error: crear una nueva fuerza política desde cero. Piénsalo por un momento. La mayoría de los políticos pasan años intentando consolidarse dentro de partidos existentes. AMLO decidió construir uno nuevo. Eso significaba empezar prácticamente desde el principio. Crear estructuras, crear liderazgos, crear organización, crear presencia nacional,
crear identidad, era una apuesta gigantesca y también extremadamente peligrosa, porque si fracasaba, probablemente sería el final de sus aspiraciones presidenciales. Pero si funcionaba, las consecuencias podían ser enormes. Y aquí aparece una de las características que mejor definen toda su carrera: la capacidad de apostar a largo plazo. Mientras muchos actores políticos pensaban en la siguiente elección, López Obrador parecía estar pensando varios años hacia adelante. Eso no garantizaba el éxito. Por supuesto que no, pero le permitía construir con paciencia, con disciplina, con una visión de largo alcance. En 2014, el Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo oficialmente su registro como partido político. Morena, una palabra que muy pronto dejaría de ser solamente el nombre de una organización, se convertiría en una marca política, en una identidad, en un movimiento, y con el paso de los años, en una de las fuerzas electorales más poderosas de toda América Latina. Pero en ese momento casi nadie podía imaginar lo que estaba por venir, porque mientras gran parte de la clase política seguía viendo a López Obrador como un candidato derrotado 2 veces, él estaba construyendo algo completamente distinto, algo mucho más grande que una campaña, algo mucho más resistente que una candidatura, algo que terminaría cambiando para siempre el mapa político mexicano. Y cuando los demás finalmente se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde para detenerlo. Morena nació oficialmente como partido político en 2014, pero la realidad es que el movimiento llevaba años gestándose, años de recorridos, años de reuniones, años de organización territorial, años de construcción silenciosa. Y precisamente por eso muchos analistas subestimaron lo que estaba ocurriendo, porque observaban un partido nuevo, cuando en realidad estaban observando una estructura que llevaba mucho tiempo formándose. Ese detalle es fundamental, porque explica por qué Morena creció tan rápido, o al menos por qué pareció crecer tan rápido. La base ya existía. La identidad ya existía, el liderazgo ya existía, la narrativa ya existía. Lo único que faltaba era un vehículo político propio, y ahora lo tenía. Mientras tanto, México atravesaba una etapa de creciente descontento social. Diversos acontecimientos comenzaron a erosionar la confianza de amplios sectores de la población en las instituciones políticas tradicionales. Los escándalos de corrupción ocupaban titulares. Las preocupaciones por la inseguridad continuaban. La economía seguía siendo motivo de preocupación para millones de familias. Y poco a poco empezó a surgir una sensación compartida por personas de ideologías muy distintas. La sensación de que algo no estaba funcionando. No todos coincidían en las causas. No todos coincidían en las soluciones, pero la frustración era real, y López Obrador entendió algo antes que muchos de sus adversarios. Entendió que las elecciones no se ganan únicamente convenciendo, también se ganan canalizando emociones, especialmente cuando esas emociones ya existen. Frustración, desencanto, enojo, esperanza, deseo de cambio. AMLO empezó a presentar a Morena como la herramienta capaz de transformar esa inconformidad en acción política, y el mensaje comenzó a encontrar audiencia, cada vez más audiencia, porque mientras los partidos tradicionales competían entre sí, López Obrador estaba construyendo una narrativa diferente. No PRI contra PAN, no izquierda contra derecha, no gobierno contra oposición. Su planteamiento era otro: pueblo contra élites, pueblo contra privilegios, pueblo contra corrupción. Era una simplificación poderosa, y precisamente por eso funcionaba tan bien políticamente,
porque convertía problemas complejos en una historia fácil de entender. Había responsables, había víctimas y había una promesa de cambio. Eso conectaba emocionalmente con millones de personas. Muchísimo. Ahora bien, aquí aparece un detalle importante. Las críticas también crecían, y crecían por la misma razón, porque cuanto más fuerza ganaba esa narrativa, más preocupados se mostraban sus adversarios. Algunos analistas advertían sobre riesgos de concentración de poder. Otros cuestionaban la viabilidad de ciertas propuestas. Otros consideraban que el discurso de confrontación podía aumentar la polarización política. Todas esas críticas existían y eran visibles. Lo fascinante es que, en muchos casos, terminaban fortaleciendo el fenómeno que intentaban combatir, porque cada crítica podía ser incorporada a la narrativa de AMLO. Cada ataque podía convertirse en evidencia de que estaba enfrentando a grupos de poder. Cada confrontación podía reforzar la identidad del movimiento. Y aquí empezamos a acercarnos al corazón de esta historia, porque muchos políticos buscan evitar la controversia. Muchos intentan agradar a todos. Muchos suavizan posiciones para ampliar apoyos. López Obrador parecía operar de manera distinta. No necesitaba convencer a todo el país. Necesitaba movilizar intensamente a una parte muy grande de él. La diferencia es enorme y tendría consecuencias históricas. Mientras tanto, las elecciones intermedias y locales comenzaron a mostrar señales de crecimiento. Morena avanzaba, ganaba posiciones, ganaba presencia, ganaba visibilidad, y cada victoria local enviaba el mismo mensaje. El movimiento ya no era una apuesta experimental, era una fuerza política real, una fuerza que seguía expandiéndose. Para entonces, López Obrador llevaba más de una década apareciendo constantemente en la conversación nacional. Eso normalmente genera desgaste, mucho desgaste. La mayoría de las figuras públicas pierde fuerza después de tantos años de exposición. Pero en este caso estaba ocurriendo algo distinto, porque el desgaste de sus adversarios parecía avanzar más rápido que el suyo, y eso cambió completamente el tablero. Hacia 2017 comenzaron a aparecer señales cada vez más claras. Encuestas, análisis, proyecciones, reportajes. Todo apuntaba hacia la misma posibilidad. AMLO podía ganar la presidencia, esta vez de verdad, no como una hipótesis remota, no como una posibilidad teórica, como una opción altamente probable. Y eso generó una reacción inmediata. Sus seguidores comenzaron a percibir la victoria como algo alcanzable. Sus adversarios comenzaron a verla como una amenaza real. La intensidad emocional aumentó. Las discusiones se volvieron más fuertes. Las redes sociales se llenaron de debates. La política mexicana empezó a girar cada vez más alrededor de una sola figura, Andrés Manuel López Obrador. Y cuanto más crecía su protagonismo, más evidente se hacía algo. Ya no estaba compitiendo únicamente como candidato, estaba compitiendo como símbolo, símbolo de cambio para unos, símbolo de riesgo para otros, símbolo de esperanza para millones, símbolo de preocupación para millones más. Esa dualidad se estaba convirtiendo en su principal característica política y también en su principal ventaja, porque mientras unos intentaban frenarlo, otros se convencían aún más de apoyarlo. Mientras unos lo criticaban, otros lo defendían con mayor intensidad. Mientras unos advertían sobre lo que podría ocurrir si llegaba al poder, otros respondían señalando todo lo que ya había ocurrido bajo gobiernos anteriores. La división crecía, y con ella crecía el interés, la atención, la movilización, la participación. Y lo más sorprendente es que muchos seguían interpretando esa división como una debilidad,
cuando en realidad estaba comenzando a convertirse en el combustible más poderoso de todo el movimiento, un combustible que alcanzaría su máxima fuerza en 2018, el año en que millones de mexicanos tomarían una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio político del país. Llegó 2018, y con él una sensación que no existía en las campañas anteriores, la sensación de inevitabilidad. Por primera vez, Andrés Manuel López Obrador no parecía un candidato que intentaba sorprender, parecía el favorito. Eso cambiaba todo, porque durante años había construido su identidad política desde la oposición, desde la resistencia, desde el desafío al poder establecido. Ahora la situación era distinta. Ahora era él quien encabezaba la mayoría de las encuestas. Ahora era él quien aparecía como el principal contendiente. Ahora era él quien tenía que administrar una ventaja. Y esa es una tarea muy diferente, mucho más difícil de lo que parece, porque cuando alguien lidera una carrera presidencial durante meses, cualquier error puede convertirse en noticia nacional, cualquier declaración puede ser amplificada, cualquier contradicción puede ser utilizada por los adversarios. Pero algo interesante ocurrió durante aquella campaña. AMLO ya no estaba peleando únicamente por votos, estaba capitalizando algo mucho más profundo: el desgaste acumulado del sistema político. Durante años, millones de personas habían escuchado promesas de cambio, promesas de combate a la corrupción, promesas de mejora económica, promesas de mayor seguridad. Y para una parte importante de la población, esas promesas no habían producido los resultados esperados. Esa percepción se convirtió en una fuerza política enorme, una fuerza que López Obrador supo canalizar, porque una de sus mayores habilidades siempre fue identificar emociones colectivas y traducirlas en un mensaje sencillo. Mientras otros candidatos hablaban de programas específicos, indicadores o propuestas técnicas, AMLO insistía en conceptos mucho más amplios: cambio, transformación, corrupción, pueblo, justicia, conceptos que podían ser interpretados de muchas maneras distintas, y precisamente por eso tenían tanta fuerza. Cada persona podía proyectar en ellos sus propias expectativas, sus propias frustraciones, sus propios deseos. Mientras tanto, Morena seguía creciendo. Y aquí aparece algo que muchas veces se pasa por alto. La victoria de 2018 no fue solamente una victoria de López Obrador, fue también una victoria organizativa, porque detrás de los mítines, los discursos y los debates existía una maquinaria política que llevaba años expandiéndose, una red territorial, miles de militantes, miles de simpatizantes, miles de operadores, miles de personas convencidas de que estaban participando en un momento histórico. Eso importa mucho, porque los movimientos políticos no se sostienen únicamente con carisma, necesitan estructura, necesitan organización, necesitan disciplina. Y para 2018, Morena ya tenía las tres. A medida que avanzaba la campaña, la distancia entre López Obrador y sus competidores parecía consolidarse. Las encuestas mostraban una ventaja consistente. Los análisis comenzaban a hablar de una posible victoria contundente. Y entonces llegó el 1 de julio de 2018, la jornada electoral. Millones de mexicanos acudieron a las urnas. Y conforme comenzaron a conocerse los resultados, la magnitud de lo que estaba ocurriendo se volvió evidente. No era una victoria cerrada, no era una remontada de último minuto, no era una sorpresa, era un mandato electoral extraordinariamente amplio, más de 30 millones de votos, la cifra más alta obtenida por un candidato presidencial en la historia reciente del país. Aquella noche marcó un antes y un después, no solamente para López Obrador,
para todo el sistema político mexicano, porque la victoria no se limitó a la presidencia. Morena y sus aliados obtuvieron también una posición de enorme relevancia en el Congreso, gobernaturas, alcaldías, espacios de poder en distintos niveles. El mapa político comenzó a cambiar rápidamente, y por primera vez en muchos años, una sola figura parecía concentrar una cantidad extraordinaria de capital político. Pero aquí aparece una paradoja fascinante. La misma noche en que millones celebraban, millones también observaban con preocupación. La misma victoria que para unos representaba esperanza, para otros representaba incertidumbre. La misma elección que algunos consideraban histórica, otros la consideraban arriesgada. Y nuevamente aparecía el patrón que había acompañado toda la carrera de AMLO: la dualidad, el contraste, la división. Cada acontecimiento importante parecía producir dos interpretaciones opuestas, y lejos de desaparecer después de la elección, esa dinámica se intensificó, porque ganar una presidencia es una cosa, gobernar es otra completamente distinta, especialmente cuando llegas al poder con una promesa tan ambiciosa como la llamada Cuarta Transformación. Ese concepto se convirtió rápidamente en el eje narrativo del nuevo gobierno. La idea de que México estaba entrando en una etapa histórica comparable a otros grandes momentos de cambio nacional era una propuesta poderosa y también polémica, porque sus partidarios la veían como una transformación necesaria, mientras que sus críticos cuestionaban la comparación y advertían sobre posibles riesgos. Y así comenzó el sexenio, con expectativas enormes, con apoyo masivo, con oposición intensa, con una atención mediática constante, y con una característica que pronto se volvería imposible de ignorar. Andrés Manuel López Obrador ya no era solamente el presidente de México, se había convertido en el centro permanente de la conversación pública nacional, prácticamente todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y precisamente ahí es donde empieza la etapa más controvertida de toda esta historia, porque fue durante su presidencia cuando la división que llevaba años acompañándolo dejó de ser una consecuencia de su ascenso y comenzó a convertirse en una de sus herramientas políticas más poderosas. Desde el inicio de su presidencia, Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión que terminaría definiendo gran parte de su relación con la ciudadanía: hablar todos los días, directamente, sin intermediarios, o al menos con la menor cantidad posible de intermediarios. Así nacieron las conferencias matutinas, que muy pronto serían conocidas simplemente como las mañaneras. Aunque las conferencias de prensa diarias no eran una invención completamente nueva en su trayectoria política, la escala ahora era distinta, completamente distinta. Ya no hablaba como jefe de gobierno, ya no hablaba como candidato, hablaba como presidente de la República, y millones de personas podían escucharlo prácticamente cada mañana. Durante años, ningún presidente mexicano había ocupado tanto espacio en la conversación pública cotidiana. Eso tuvo efectos enormes. Por un lado, permitió que López Obrador comunicara directamente sus posiciones, prioridades y argumentos sin depender exclusivamente de medios tradicionales. Por otro lado, sus críticos señalaron que ese nivel de exposición le permitía fijar la agenda pública de manera extraordinariamente eficaz. Lo interesante es que ambas afirmaciones podían coexistir, porque ambas describían aspectos reales del fenómeno, y precisamente ahí se encuentra una de las claves para entender su poder político: la capacidad de dominar la conversación, porque en política, controlar la conversación suele ser tan importante como controlar las decisiones. Si todos están hablando de los temas que tú eliges, ya has ganado una parte importante de la batalla. Y AMLO parecía comprender perfectamente esa lógica. Mientras tanto,
su gobierno impulsaba proyectos emblemáticos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, programas sociales ampliados para distintos sectores de la población. Cada uno de esos temas generó apoyo y también críticas. Nuevamente aparecía el mismo patrón. Una parte de la población veía inversión, transformación y justicia social. Otra parte veía riesgos financieros, problemas de ejecución o decisiones cuestionables. Las interpretaciones opuestas seguían creciendo. Pero aquí aparece algo fascinante. Lo que para muchos políticos sería un problema, para López Obrador parecía convertirse en una ventaja, porque cada crítica fortalecía a sus seguidores y cada respaldo fortalecía a sus detractores. La intensidad emocional aumentaba en ambos lados. Y cuando la intensidad emocional aumenta, también aumenta la participación política. Las personas hablan más, debaten más, comparten más contenido, defienden más sus posiciones. Todo se vuelve más intenso, mucho más intenso. Por eso, durante gran parte de su presidencia, AMLO logró mantenerse en el centro de la conversación nacional. No importaba cuál fuera el tema del día: economía, seguridad, salud, infraestructura, política exterior, siempre terminaba existiendo una discusión más grande, la discusión sobre López Obrador. Y eso es extraordinariamente raro, muy raro, porque normalmente los gobiernos terminan siendo absorbidos por los acontecimientos. Aquí parecía ocurrir lo contrario. Los acontecimientos terminaban siendo absorbidos por la figura presidencial. Mientras tanto, las encuestas seguían mostrando algo que desconcertaba a muchos observadores. A pesar de las controversias constantes, López Obrador conservaba niveles de aprobación significativos durante buena parte de su mandato. No unanimidad, ni mucho menos, pero sí una base de apoyo sólida y persistente. Eso obligó a muchos analistas a replantearse algunas conclusiones, porque durante años existió una expectativa recurrente: la idea de que determinadas polémicas terminarían debilitándolo de forma decisiva. Sin embargo, una y otra vez esa predicción no se cumplía. Y aquí comenzamos a acercarnos a la respuesta de nuestra pregunta central: ¿cómo logró construir el movimiento político más poderoso del siglo XXI en México? La respuesta no parece estar únicamente en sus victorias electorales, ni únicamente en sus programas, ni únicamente en su comunicación. Parece estar en la combinación de todos esos elementos con algo más, algo mucho más importante: la identidad. Porque los movimientos políticos más fuertes no se limitan a pedir votos. Construyen identidades, construyen pertenencia, construyen comunidades emocionales. Y durante años, millones de personas comenzaron a identificarse con una narrativa específica: la narrativa de la transformación, la narrativa de combatir privilegios, la narrativa de enfrentar a grupos de poder, la narrativa de representar a quienes sentían que habían sido ignorados durante décadas. Por supuesto, no todos compartían esa visión. Lejos de eso, millones de mexicanos la rechazaban. Y precisamente ahí aparece la paradoja más interesante de toda esta historia. Mientras más crecía el rechazo, más fuerte parecía volverse la lealtad de sus seguidores. Y mientras más fuerte se volvía la lealtad de sus seguidores, más intenso se volvía el rechazo de sus adversarios. Era una especie de círculo de retroalimentación política, una dinámica que alimentaba constantemente la atención pública. Y la atención pública es una forma de poder, a veces una forma enorme de poder. Porque las figuras políticas más peligrosas para sus adversarios no son necesariamente las más queridas, muchas veces son las más relevantes, las que nadie puede ignorar, las que dominan la conversación,
las que obligan a todos a reaccionar. Y durante años, AMLO logró exactamente eso, convertirse en el punto de referencia de prácticamente cualquier debate político nacional. Sin embargo, todavía queda una pieza fundamental por entender, la pieza que conecta todas las etapas de esta historia. Tabasco, el PRD, el desafuero, la elección de 2006, la derrota de 2012, la creación de Morena, los 30 millones de votos, la presidencia, las mañaneras, la polarización, todo parece formar parte de una misma secuencia. Y cuando observas esa secuencia completa, aparece una posibilidad inquietante. Tal vez la división que tantos analistas describían como un problema nunca fue realmente un obstáculo para López Obrador. Tal vez fue exactamente lo contrario. Tal vez fue el recurso político más valioso que tuvo durante toda su carrera. Y si eso es cierto, entonces la historia completa adquiere un significado completamente distinto. Durante años, buena parte de los análisis políticos sobre Andrés Manuel López Obrador partieron de una misma premisa, que la polarización era un problema para él, que la división limitaba su crecimiento, que el rechazo que generaba terminaría convirtiéndose en un obstáculo insuperable. Era una conclusión lógica. Después de todo, la mayoría de los manuales políticos sugieren exactamente lo contrario de lo que AMLO parecía hacer. Buscar consensos, reducir conflictos, ampliar apoyos, evitar confrontaciones innecesarias. Pero cuando se observa toda su trayectoria, desde Tabasco hasta Palacio Nacional, aparece un patrón completamente diferente. López Obrador nunca construyó su liderazgo intentando agradar a todos. Nunca. Lo construyó generando una identificación extraordinariamente fuerte con una parte muy importante de la población. Y esa diferencia es crucial, porque cambia por completo la forma de entender su ascenso. Muchos políticos intentan ser aceptables para todos. AMLO buscó ser indispensable para sus seguidores. Y son estrategias muy distintas. La primera produce apoyos moderados. La segunda puede producir lealtades mucho más profundas. Eso ayuda a explicar algo que, durante años, desconcertó a sus adversarios. ¿Por qué tantos ataques políticos parecían tener un efecto limitado sobre su base de apoyo? ¿Por qué tantas controversias no producían el desgaste que algunos anticipaban? ¿Por qué millones de personas seguían respaldándolo incluso cuando enfrentaba críticas constantes? La respuesta parece estar en la identidad política que había construido. Porque cuando un apoyo se vuelve identitario, deja de depender únicamente de decisiones específicas. Empieza a relacionarse con valores, con emociones, con pertenencia, con una visión general del país. Y eso resulta mucho más difícil de modificar. Observa lo que ocurrió después de 2018. Las discusiones sobre López Obrador dejaron de ser simplemente discusiones sobre políticas públicas. Con frecuencia se transformaban en debates sobre modelos de país, sobre justicia, sobre desigualdad, sobre corrupción, sobre privilegios, sobre representación. Cada persona proyectaba en él algo distinto. Para algunos era la oportunidad de corregir décadas de abusos y desigualdad. Para otros representaba riesgos institucionales que consideraban preocupantes. Y ambas percepciones coexistían, al mismo tiempo, con enorme intensidad. Eso explica por qué se volvió tan difícil tener conversaciones neutrales sobre AMLO. Porque para millones de personas ya no era solamente un presidente, era un símbolo, y los símbolos generan emociones mucho más fuertes que los funcionarios, muchísimo más fuertes. Ahora bien, aquí aparece una observación interesante. La división política no comenzó con López Obrador. México ya tenía conflictos ideológicos,
económicos y sociales mucho antes de su llegada a la presidencia. Eso es un hecho histórico. Pero lo que sí parece haber ocurrido es que AMLO entendió mejor que muchos de sus adversarios cómo utilizar esas divisiones existentes dentro de una narrativa política coherente. No las creó desde cero, las organizó, las articuló, las convirtió en una historia. Y las historias tienen un enorme poder político, porque ayudan a las personas a interpretar la realidad, a identificar aliados, a identificar adversarios, a identificar responsabilidades. Durante años, López Obrador presentó una historia relativamente sencilla, un país marcado por privilegios, corrupción y desigualdad, y un movimiento que buscaba corregir esas condiciones. Sus simpatizantes encontraron en esa narrativa una explicación convincente. Sus críticos la consideraron simplista o incompleta. Pero independientemente de la opinión de cada persona, el resultado político fue evidente. Funcionó electoralmente, funcionó organizativamente, funcionó emocionalmente. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia: la atención. Porque existe algo que AMLO logró durante décadas y que muy pocos políticos consiguen: mantener la atención nacional de forma constante. Piensa en el período completo: década de 1990, década de 2000, década de 2010, década de 2020. Son más de 30 años ocupando un espacio relevante dentro de la conversación pública mexicana. Eso es extraordinario y no puede explicarse únicamente por campañas electorales. Tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con la capacidad de generar significado político para millones de personas, a favor y en contra, porque aquí aparece una verdad incómoda. Los adversarios de López Obrador contribuyeron involuntariamente a mantenerlo en el centro de la conversación durante años. Cada crítica, cada respuesta, cada confrontación, cada polémica alimentaba el interés público, alimentaba la atención, alimentaba la relevancia. Y la relevancia sostenida es una forma inmensa de poder. Por eso resulta tan difícil analizar esta historia únicamente en términos de victorias o derrotas electorales, porque el fenómeno fue mucho más grande, muchísimo más grande. Estamos hablando de una figura que redefinió el mapa político mexicano, que transformó el sistema de partidos, que impulsó la consolidación de una nueva fuerza dominante y que consiguió algo que parecía imposible después de las derrotas de 2006 y 2012. Llegar a la presidencia con el mandato electoral más amplio de su carrera. Pero todavía queda una última pieza, la más importante, la que conecta todas las demás. Porque si observamos únicamente los hechos cronológicos, veremos elecciones, campañas, discursos y gobiernos. Pero si observamos el patrón completo, aparece algo diferente. Aparece una estrategia política mucho más profunda. Una estrategia que explica por qué millones de mexicanos siguen viéndolo de formas completamente opuestas. Y también explica por qué esa misma división terminó convirtiéndose en una fuente de fuerza política extraordinaria. Porque quizá el verdadero secreto del ascenso de Andrés Manuel López Obrador nunca estuvo en convencer a todo México. Quizá estuvo en lograr que ningún mexicano pudiera permanecer indiferente ante él. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Y ahí es donde esta historia adquiere un significado completamente distinto. Porque cuando comenzamos este recorrido, la pregunta parecía sencilla. ¿Cómo logró Andrés Manuel López Obrador construir el movimiento político más poderoso del siglo XXI en México? Después de recorrer más de 3 décadas de historia política, la respuesta ya no parece tan simple. No fue una sola elección.
No fue un solo discurso, no fue una sola estrategia, fue una acumulación paciente, años de recorridos por el país, años de derrotas, años de confrontaciones, años de construcción territorial, años de consolidación de una identidad política y, sobre todo, años entendiendo algo que muchos de sus adversarios tardaron demasiado en comprender. La política no se trata únicamente de convencer, también se trata de movilizar. Y movilizar requiere emociones. Las emociones fueron una constante durante toda su trayectoria. Esperanza para unos, preocupación para otros, admiración para unos, rechazo para otros, pero casi nunca indiferencia. Y quizá ahí se encuentra la clave de todo, porque la indiferencia es uno de los mayores enemigos de cualquier proyecto político. La indiferencia desmoviliza, la indiferencia enfría, la indiferencia reduce participación. López Obrador consiguió exactamente lo contrario. Durante décadas logró mantenerse en el centro de la conversación nacional. Generó debates, generó adhesiones, generó críticas, generó entusiasmo, generó controversia, y cada una de esas reacciones alimentó su relevancia. Por eso resulta tan difícil analizar su historia únicamente desde una posición política, porque el fenómeno trasciende simpatías y antipatías. Incluso personas que rechazan profundamente su proyecto reconocen la magnitud de su impacto. E incluso personas que lo apoyan reconocen que pocas figuras han provocado divisiones tan intensas. Y precisamente ahí aparece la revelación final, la más importante de todas. Lo más sorprendente no es que AMLO dividiera a México. Lo más sorprendente es descubrir que esa división terminó convirtiéndose en una de las principales fuentes de su poder. Porque mientras muchos observadores interpretaban la polarización como una debilidad, la realidad política mostraba algo distinto. La división aumentaba la atención aumentaba la relevancia fortalecía la identidad del movimiento, y esa identidad fortalecía la movilización electoral. Era un círculo que se retroalimentaba constantemente. Cada confrontación reforzaba posiciones, cada crítica movilizaba defensas, cada ataque generaba respuestas, y el resultado era una presencia permanente en la conversación pública. Por eso, la historia de López Obrador no puede explicarse únicamente como la historia de un presidente, tampoco únicamente como la historia de un partido, ni siquiera únicamente como la historia de una ideología. Es también la historia de una forma particular de entender el poder político, una forma que prioriza la conexión emocional, la narrativa, la identidad, la movilización, y que terminó transformando profundamente el panorama político mexicano. Ahora bien, eso no significa que exista una sola interpretación de su legado. Lejos de eso, probablemente seguirá siendo objeto de debate durante décadas. Habrá quienes recuerden sus programas sociales y su discurso de transformación. Habrá quienes recuerden las controversias, las confrontaciones y las decisiones que cuestionaron. Habrá quienes lo consideren una figura histórica positiva. Habrá quienes lleguen a conclusiones completamente opuestas. Y precisamente eso confirma el punto central de esta historia. AMLO se convirtió en una figura imposible de interpretar de manera neutral para millones de personas, porque dejó de ser solamente un político. Se convirtió en un símbolo, y los símbolos siempre son disputados, siempre generan emociones, siempre generan debates, pero más allá de las posiciones personales, hay algo que parece indiscutible. Andrés Manuel López Obrador logró algo que muy pocos políticos consiguen: cambiar las reglas del juego, obligar a todos los demás actores a reaccionar frente a él, modificar la conversación nacional.
y construir un movimiento capaz de alterar profundamente el equilibrio político del país. Eso está documentado, eso puede rastrearse, y eso explica por qué su historia sigue despertando tanta fascinación. Porque al final, esta no es solamente una historia sobre Andrés Manuel López Obrador, es una historia sobre México, sobre sus divisiones, sobre sus aspiraciones, sobre sus frustraciones, sobre sus esperanzas, y sobre la manera en que un político logró convertir todas esas emociones en una fuerza capaz de llevarlo desde años de derrotas electorales hasta la presidencia de la República. La pregunta que queda abierta es tan incómoda como poderosa. Si la división fue una de las principales fuentes de poder de AMLO, ¿podría volver a convertirse en la principal fuente de poder para otros líderes en el futuro? Déjamelo en los comentarios. Y suscríbete si quieres más historias reales sobre las figuras que cambiaron el rumbo de México, porque la próxima historia demuestra que, a veces, el personaje más poderoso de una época comienza siendo precisamente el que nadie toma en serio.